Ciudadana secretaria, sírvase. Freddy Alidio Bernal Rosales. Bueno, compatriotas, buenos días. Buenos días. A pesar de la lluvia, del mal tiempo, de las dificultades, aquí estamos. Se cumplió la misión. Saludos, amigo Gregorio Ortegano, alcalde de la ciudad, señores diputados, concejales, concejalas, cronistas, poder militar, poder popular, pueblo de Boconó, hombres y mujeres, su principal capital, su gente. Bueno, subiendo desde Guanare, en verdad que se refresca la mente y el espíritu, ir circulando entre montañas, olor a mastranto, a flores, olor a tierra mojada, trinar de los pájaros, olor a leña, campesinos caminando, lo lleva uno realmente al centro de Venezuela, al corazón de Venezuela, a lo más importante, a su gente. Sin duda alguna que estamos en un pueblo de hombres y mujeres de trabajo. Veía algunas abuelas por ahí por la vía con bultos en sus hombros, con plátanos, con canastos de frutas. Significa que estamos en esa parte de la Venezuela productiva, en la parte de la Venezuela que no descansa, en la parte de la Venezuela que no se rinde, en la parte de la Venezuela que a pesar de las dificultades sigue trabajando, sigue soñando, sigue construyendo, sigue buscando caminos y alternativas. Sí, hoy aquí en Boconó, como lo decía el moderador, tierra de los cuicas, la gran nación cuica. Antes de la llegada de los españoles, éramos una nación. Por eso es que nosotros en tiempos de revolución terminamos con eso del descubrimiento de América. No fuimos descubiertos por nadie. Nos encontramos con otros pueblos, otras civilizaciones. Pero ya aquí en estas tierras están los timotocuicas. Recordemos que los timotocuicas, en toda esta senda de la cordillera, fueron los primeros agricultores, los que cultivaron las terrazas, los que inventaron el riego en goteo, mucho antes de llegar la civilización europea. Así que en este pueblo de hoy Boconó era el centro de esa civilización que para ese tiempo estaba bastante adelantada, pues tenía resguardo de agua, riego y siembra. No éramos unos simples indígenas en Guayuco, salvajes como a veces se dice, no, éramos una tierra bastante adelantada. Ya para 1548 teníamos los tirandáes, los boconoes, los mosqueyes, los tosteses, agricultores y también guerreros como Boconó y Paracac. Es un pueblo eminentemente cristiano, un pueblo que tiene en su corazón siempre a Cristo, porque viene esto de la tradición española, cuando se funda aquí una ermita en las tierras de Doña Páez de Segovia, una ermita, y allí se coloca a San Alejo, y desde allí pues se comienza a formar en Boconó una tradición muy cristiana, una tradición que se ha conservado a lo largo de 451 años, y de allí viene ese nombre. En 1608 es reconocida la ciudad como pueblo de doctrina. ¿Por qué pueblo de doctrina? Bueno, porque era un pueblo que se había conformado en torno a la doctrina cristiana y en cuanto al santo de San Alejo. ¿Qué hace eso? Eso logra que aquí se haya conformado una comunidad conservadora, trabajadora, de costumbres, de principios, de trabajo y de amor a Dios.
Y cuando se tiene amor a Dios, se tiene respeto a la gente, se ama el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo. Así que es un pueblo conformado con hermosas tradiciones que lamentablemente se han perdido en otras partes de Venezuela, se han perdido en la costa, pero en los Andes somos una especie de reservorio cultural, somos una especie de reservorio de principios, somos una especie de reservorio para el resto del país. Siempre se ha dicho que nosotros los andinos somos un poco más educados, un poco más respetuosos del anciano, de las mujeres, de los niños. Bueno, eso viene de esas tradiciones que gracias a Dios se han conservado en nuestras tierras y aquí en Boconó a lo largo de 451 años. Así que un día como hoy, un 30 de mayo de 1563, se funda San Alejo de Boconó. Así que en sus 451 años, felicitaciones a ustedes, hombres y mujeres que siguen en pie de lucha por el amor, por el trabajo y por esta hermosa tierra de las montañas andinas. Efectivamente, en 1811, los hombres y mujeres de esta tierra se suman a la gesta independentista. Y en 1813, como ya se ha dicho, se tiene el honor de pisar esta tierra el Ejército del Libertador. Seguramente, para 1813, Boconó era quizá aún más hermoso que lo que hoy vi desde Guanare aquí. ¿Cuál sería la expectativa del Libertador? ¿Cuál sería la belleza que el Libertador vio llegando a Boconó, que le designó Jardín de Venezuela? Un hombre que había recorrido más de 6.000 leguas en la América Latina, la nombra Jardín de Venezuela. No era cualquier título y no era cualquiera que le está dando el título. Así que la hermosura de Boconó se ha conservado a lo largo de más de 400 años. Y luego, en 1813, se da la batalla de Niquitao. Y conservamos a Boconó en libertad o en manos patriotas desde 1813 hasta 1819, cuando vuelve a ser tomada por los españoles. También pasó por estas tierras otro grande, pero realista, otro grande realista, Pablo Morillo. Grande porque a pesar de ser adversario, fue un gran general, realista, que se encuentra luego con Bolívar en aquel memorable encuentro donde Pablo Morillo, general de los ejércitos europeos, esperaba para el armisticio a otro grande en estatura. Había oído de la gesta de Bolívar, pero no conocía a Bolívar. Y entonces, esperando Pablo Morillo con sus trajes adornados a la usanza de la época, con sus escoltas, esperaban a uno general muy alto para firmar el armisticio. Y venía Bolívar, pequeño, en estatura, con sus obras, con sus ropas desarrapadas, con sus descamisados, con sus lanceros a pie, con sus campesinos de la época, con sus llaneros y sus guerreros. Y Pablo Morillo se queda asombrado de la grandeza de la obra en lo pequeño del hombre. Pablo Morillo luego cuenta en las Indias, en la historia de India, habla de aquella noche memorable cuando conversó con Bolívar y recuerda que Bolívar era un hombre muy letrado y dice que conversó con él toda la noche y aprendió a admirar a su adversario. Cuando Pablo Morillo vuelve a Europa, el rey de España, después de firmar el armisticio, el rey de España le pregunta algo como esto, palabras más, palabras menos. Le dice a Pablo Morillo: general, y usted, triunfante de Europa, viene rendido ante esos aborígenes, ante esos salvajes. Y Pablo Morillo le responde al rey de España algo como esto. Le dice a su majestad: deme usted un país y 20.000 llaneros y pondré todos los tronos de Europa a sus pies, pero yo para allá no vuelvo. Así que eso es lo aguerrido de los hombres y mujeres de estas tierras, visto precisamente aquí en esta tierra de Trujillo, en nuestra gesta de independencia,
cuando Pablo Morillo y el libertador Simón Bolívar firman el Tratado de Regularización de la Guerra para tratar de bajarle un poco el calor a lo que había sido el decreto de guerra a muerte de 1813. Ese aguerrido de nuestros hombres y mujeres no queda allí en la independencia, se mantiene vivo y lo retoma otro gran hombre de esta tierra, Fabricio Ojeda, periodista, cultor, poeta, héroe, guerrillero, soñador, aquel que fue capaz de dejar los privilegios del Congreso, de dejar la inmunidad parlamentaria por seguir un sueño, por creer en la libertad, por creer en la independencia, por creer en la democracia. Yo quiero leer aquí algunas frases de aquella memorable carta de renuncia al Congreso, donde se deja sentado la grandeza de Fabricio, lo que es el amor por la patria y colocar incluso su vida a disposición de una idea en función de lo que él creía. Decía Fabricio Ojeda: el sacrificio de nuestros mártires no sería en vano. Juramos continuar sus pasos y cumplir su obra, para que la sangre derramada retomase en nueva vida para el pueblo. Y desde entonces comenzamos a prepararnos para el cumplimiento irrenunciable con este objetivo: redimir al pueblo haciendo honor al sacrificio de sus mártires. Hemos trabajado sin descanso, hemos luchado sin cesar. Ahora a mí solo me queda, como decía José Martí, cambiar la comodidad por la miasma fétida del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra, y el calor del hogar por el frío del bosque y el cielo del pantano, y la vida muella y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda. ¡Que viva Fabricio Ojeda, mártir de Venezuela, mártir de Trujillo, mártir por los pobres, por la libertad, por la democracia! Sí, hace 200 años de la independencia, ya ahora más de 40 años del asesinato de Fabricio, y seguimos en batalla por las mismas ideas, por los mismos caminos, por la misma democracia, por los mismos sueños, por afianzar las conquistas hoy en tiempos de revolución bolivariana y socialista. Ayer hace 200 años enfrentamos un imperio, el Imperio Español. Han pasado 200 años, seguimos en batalla, enfrentamos otro imperio, el Imperio norteamericano, el imperio del capitalismo, el imperio de quienes nos quieren dominar, el imperio de quienes nos quieren sojuzgar, el imperio de quienes quieren que bajemos la cabeza. Pero nunca la hemos bajado. No la bajamos hace 200 años con Bolívar, no la bajamos hace más de 40 años con Fabricio, no la hemos bajado, y menos aún nosotros, que desde hace algunos años, pero especialmente desde hace 15 años, compartimos con un grande, Hugo Chávez Frías, y ese grande sigue con nosotros en batalla por las mismas ideas de Bolívar y por los mismos caminos de Fabricio. Hace 200 años se firmaba en Trujillo el armisticio de la guerra. Hoy, 200 años después, el presidente Nicolás Maduro está conversando con Amut. Allá era la guerra de independencia, pero aquí seguimos en guerra de otra modalidad. Es la guerra política, es la guerra económica, es la desestabilización, es la conspiración permanente, pero una gran diferencia. En aquellos años, hace 200 años, Bolívar, un grande de los patriotas,
se sentaba con un grande de los realistas, Pablo Morillo. Hoy hay una gran diferencia. El presidente Nicolás Maduro se sienta con unos enanos de la política. No tiene la grandeza para debatir con las ideas de Bolívar y con las ideas de la revolución bolivariana y socialista. Y hay otra gran diferencia. Aquellos guerreros de aquel tiempo tenían palabra. Cuando se firmaba un armisticio con Morillo, se sabía que se iba a cumplir. Eran hombres de palabra. Lamentablemente ahorita la oposición se sienta en la mesa de diálogo y afina el puñal por la espalda. Se sienta a conversar de paz y afina la guarimba. Dicen que quieren paz y que manifiestan pacíficamente y conspiran detrás de bastidores. No se puede creer. Se creía más en firmar un armisticio con el Imperio Español que en conversar con esta oposición que no cree en la paz, que no cree en la democracia y que siempre ha jugado a salidas y asaltos inconstitucionales y asaltos y a vericuetos que no son precisamente los democráticos. Yo tengo que nombrar esto, compatriotas, porque la historia no solamente debe servir para irnos al pasado. Los hechos del pasado necesitamos analizarlos en el contexto del presente y fundamentalmente es el futuro. Seguramente hablar de la historia de Boconó, ahí tenemos nuestra cronista de la ciudad que sabe mucho más que nosotros y seguramente leyendo sus escritos podremos hurgar en detalles, en muchísimos detalles de esta hermosa historia. Pero yo, además de esta reseña, pretendo retrotraernos a la batalla de las ideas que estamos ahorita, en este tiempo histórico, en este mismo Boconó, en este mismo Trujillo y en esta misma Venezuela. Porque a pesar de que han pasado 200 años, seguimos por las mismas banderas y seguimos reafirmando esa independencia que conquistó Bolívar y nuestros grandes hombres y mujeres. Y ahora seguimos reafirmando esa independencia que nos dejó Hugo Chávez en el plan de la patria. Objetivo número 1, la independencia nacional. La independencia nacional, que es un valor que debemos defender todos, o debiéramos defender todos, tanto los del gobierno como los de la oposición, porque la independencia no es para uno o para otro, es la independencia de Venezuela, y todos somos venezolanos y venezolanas, y a todos nos debiera doler la patria por igual. Así que en el año 2002, esa independencia trató de ser arrebatada con el golpe de Estado que le dieron al presidente Hugo Chávez. Hoy, 12 años después, no cambian mucho las cosas. Tenemos al presidente Nicolás Maduro y vuelven por el mismo redil, vuelven por los mismos caminos, vuelve la conspiración, vuelven a tratar de causar la anarquía. Hablan de paz y piden amnistía. Todos somos hombres de bien, pero yo digo una cosa, a manera particular, por supuesto: amnistía para quienes colocan guayas para degollar a gente inocente, amnistía para quienes han quemado 15 institutos educacionales, amnistía para quienes quemaron una camioneta en Barquisimeto con niños adentro, amnistía para quienes quemaron un preescolar con 83 niños, amnistía para quienes causan dolor y desasosiego a gente, a hombres y mujeres humildes, amnistía para quienes asesinen impunemente a guardias nacionales y a la policía nacionales. Bueno, queda para la reflexión. Una cosa es amnistía, yo lo llamaría complacencia criminal si fuésemos a una amnistía con quienes no creen en la paz, con quienes no creen en la vida y con quienes no defienden la democracia y la Constitución, que es la Constitución de todos. Así que, compatriotas, ante esa arremetida y ante lo que está pasando hoy, ¿a qué estamos llamados? Primero estamos llamados a la unidad nacional, fundamental para defendernos ante cualquier agresión extranjera. No es para nadie un secreto que en los últimos meses
el Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos ha estado atacando permanentemente al presidente Nicolás Maduro, permanentemente al gobierno de Venezuela y permanentemente, por supuesto, a nuestra patria. Habrá algunos que seguirán soñando con que la bandera norteamericana ondee en Miraflores. Se quedarán con sus sueños, porque a pesar de las dificultades y a pesar a veces incluso de los errores, aquí el comandante Chávez nos enseñó que la patria no se vende, que la patria no se rinde y que la patria no se hipoteca y que no volveremos al pasado. Jamás volveremos al pasado. No volverán. Entonces, ante esto es necesario la unidad nacional. Y en la unidad nacional, por supuesto, es necesario la unidad de los patriotas, de los hombres y mujeres de bien. Y en la unidad de los patriotas es necesaria la unidad entre el gobierno y el pueblo. Y el gobierno y el pueblo deben tener canales de articulación. Para mí, ese canal de articulación entre el gobierno revolucionario y el pueblo es el partido. Saludo al Partido Socialista Unido de Venezuela, sus VG, sus patrulleros y sus patrulleras. Y yo ando armado, pero de ideas, no se vayan a asustar. Ando por todas partes con el libro rojo del partido, con las 5 líneas estratégicas de acción política, con el golpe de timón, con las 3R al cuadrado, con el plan de la patria, por supuesto, con el discurso de Nicolás el 5 de enero contra la corrupción y con el discurso de angostura del grande Simón Bolívar, alimentándonos de ideas permanentes para el debate. Son las armas de este tiempo, las armas, la batalla de las ideas que nos enseñó Chávez en 378 de los presidentes, que nos enseñó Chávez en sus cadenas, que nos enseñó Chávez en su pedagogía permanente. Los hombres no son tan fuertes por el tipo de arma de fuego que puedan usar, son fuertes por el tipo de ideas que puedan defender. Un arma de fuego sin ideas no sirve para nada. Un hombre con ideas, incluso sin armas, sirve para mucho. Si no, pregúntenle a Gandhi o pregúntenle a Mandela cuánto hicieron por sus ideas para conquistar la paz y la libertad de sus países. En la llamada mesa de paz, cuando se instala en Miraflores, yo lo observé toda esa madrugada y me llamó la atención que Henry Ramos Ayub hizo 3 señalamientos. Decía él que nosotros estamos por allí siempre abanderando 3 conceptos: el socialismo, la hegemonía y la unidad cívico-militar. Y a mí me enseñó Chávez que lo que es malo para la oposición es bueno para el pueblo. Y si Ramos Ayub señala que el socialismo, la hegemonía y la unidad cívico-militar es mala para ellos, significa que es bueno para el pueblo, que es bueno para la revolución, que es bueno para los que estamos aquí. Por eso, yo quiero decirles, compatriotas, que a pesar de las dificultades, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo de construir el mandato del presidente Hugo Chávez. Cuando el 8 de diciembre en su despedida nos dejó el mandato: construir el socialismo a la venezolana. ¿Que es difícil? Lo es. ¿Que no es fácil hacer una revolución? Nadie dijo que lo fuera. ¿Que es complejo construir un modelo político desde abajo con el poder popular? Lo es. Pero el señor secretario de gobierno, que está aquí en representación de mi amigo Rangel Silva, el señor alcalde y los concejales y concejalas que creemos en el socialismo, tenemos que cumplir ese mandato. Y a pesar de las dificultades, tenemos que hacer el esfuerzo de hacer una revolución en paz y en democracia. El otro término que a veces se cuestiona es la hegemonía.
la hegemonía. Pero es que durante 40 años ellos tuvieron una hegemonía, controlaron las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, el sistema educativo, nos impusieron una forma de pensar, era su hegemonía. Bueno, así como ellos tuvieron su hegemonía, nosotros tenemos el derecho de construir nuestra hegemonía. ¿Por qué se nos va a calificar? Porque las Fuerzas Armadas se asuman revolucionarias, chavistas. Bueno, nadie los ha obligado, pero ha salido del corazón de nuestros hombres y mujeres vestidos de uniforme. ¿Por qué se nos va a cuestionar que querramos implantar elementos del socialismo, del trabajo, del esfuerzo, del poder comunal y del poder popular? Es la hegemonía de las ideas. Es la hegemonía de las ideas. Y de unidad cívico-militar. ¿Cómo le temen a la unidad cívico-militar? ¿Cómo le temen? Esa unidad cívico-militar no ha sido fácil. La construyó Chávez con su ejemplo, con su esfuerzo, y nos demostró que la única manera de mantenernos en paz y con la Constitución es la unidad cívico-militar. Saludos a nuestros patriotas de uniforme y a nuestros campesinos que, unidos con nuestros patriotas, garantizan la unidad cívico-militar. Ahora, ¿cuál es el mejor antídoto para enfrentar la guarimba, la conspiración y el terrorismo? El legado de Chávez. El legado de Chávez es un antídoto. El legado de Chávez es un compendio de ideas. Es un proyecto político expresado en el plan de la patria. Es la visión del comandante Chávez para 100 años en el futuro. Aquí están las líneas estratégicas para el desarrollo de una nación, redactadas por su puño y por su genio. Y el compendio de una serie de documentos que nos dicen cómo caminar hacia el futuro, cómo llevar a la patria, cómo conducir las diversas instituciones. Y en ese legado de Chávez está uno que yo llamo mucho la atención, y es las 3R: revisión, rectificación y reimpulso. ¿Y por qué? Porque no somos perfectos. El comandante Chávez fue un genio político, pero no era Dios, tampoco era Jesús de Nazaret, y Nicolás tampoco, y ninguno de nosotros. Tenemos hoy grandes intenciones, buenas intenciones en lo político y un proyecto, pero hemos cometido errores y hay que asumirlo. Hemos cometido errores de gobierno y hemos cometido errores de partido. ¿Y cuál es el problema de asumirlo si no somos perfectos? Lo malo sería asumir que no lo hemos cometido y seguir con los ojos tapados. Y por eso Chávez nos mandó las 3R: revisión de lo bueno y lo malo, rectificación de los errores y reimpulso sobre esa rectificación. Y me permito leer aquí unas cortas líneas de Chávez al respecto. Decía el comandante: nosotros estamos en el epicentro de un huracán. Era para las elecciones de septiembre, del 26 de septiembre. Fueron parte de ese huracán, y la extrema derecha nunca abandonará la carta del golpismo. Es su naturaleza. El fascismo es su naturaleza. El odio cada día más grande en contra de nuestro pueblo, sus líderes, y en contra de nosotros. Ellos se agazapan y se ponen distintos trajes, ropajes, según la seña que le den de allá del norte, sus jefes del imperio. Y seguía aquí el comandante diciendo: necesitamos mucha crítica, necesitamos pensamiento crítico. Y decía: este es un partido revolucionario y hay que ser leal con el partido y la revolución. Así que hablar de la crítica no es ser desleal, al contrario, el sumiso, el adulante, el que le dice al gobernante que todo está bien, es peligroso, porque de la adulancia y la traición hay solo un paso del adulante al traidor. En cambio, el que le dice la verdad al gobernante con lealtad, ese es el amigo, porque quiere que corrija. Por eso nosotros
quienes de alguna manera tenemos algún tipo de liderazgo, tenemos que hacer como decía Bolívar: el que manda tiene que oír hasta las más duras verdades para ser capaz de corregir el camino. Oigamos a nuestro pueblo, oigamos hasta las más duras verdades y corrijamos el camino y enmendemos el curso hacia la revolución socialista. Igualmente el comandante, en aquella hermosa reflexión del 20 de octubre, ya había sido electo otra vez presidente, hizo a los presidentes un consejo de ministros y fue muy duro, fue muy reflexivo. A ese discurso se le ha denominado el golpe de timón. Los barcos tienen un timón y un golpe de timón es un golpe a la izquierda, por supuesto, siempre. Pero ¿por qué se da un golpe de timón? Se da un golpe cuando el barco comienza a encaminarse de manera equivocada y entonces hay que girar para que el barco otra vez se encamine. Así que con esto el comandante Hugo Chávez se asumía crítico con él mismo y crítico con nuestra gestión. Yo no entiendo por qué a veces algunos de nuestros ministros o algún gobernador o algún alcalde se molestan porque le dicen que hay que corregir y que hay que revisar. Si lo decía Bolívar y lo decía Chávez, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros si estamos en tiempos de cambio y en tiempos de revolución? Y aquí vuelvo yo otra vez a rememorar a Chávez, porque yo lo que hago es releer a Chávez. No he aportado ninguna idea nueva, solo relevo a Chávez y a los grandes, pero con eso me basta, pues son grandes ideas. Lo importante es que no las olvidemos y que este grupo de libros no pasen a formar parte de una biblioteca y a llenarse de polvo, porque no tendría sentido haber pensado en tan grandes cosas. Decía el comandante Chávez, aquí en el golpe de timón decía, y entonces venimos con el tema de la democracia, el socialismo y su esencia absolutamente democrática, mientras que el capitalismo tiene en su esencia lo antidemocrático, lo excluyente, la imposición del capital y de las élites capitalistas. El socialismo no, el socialismo libera, el socialismo es democracia y la democracia es socialismo en lo político, en lo social y en lo económico. Decía más adelante, en la crítica decía, hablaba de la crítica y hablaba de la construcción de la comuna y se preguntaba, ¿y dónde está la comuna? Y le decía Nicolás, te encomiendo la vida, te encomiendo las comunas, como te encomendaría la vida, comuna o nada, socialismo o nada, poder popular o nada. ¡Viva el poder popular! Y por eso, yo, con todo respeto, por supuesto, le digo al alcalde y a la Cámara, vayamos allá, al poder popular. Aquí no habrá revolución posible con esta estructura burocrática y ineficaz que hemos arrastrado desde hace más de 60 años y que no la hemos podido cambiar. Un alcalde puede ser excelente hombre y mujer, una cámara puede ser excelente hombres y mujeres, pero las viejas estructuras amarran, la burocracia mata a la democracia. Tenemos que lograr romper con esa autocracia, con esa burocracia y construir el poder desde abajo, el poder comunal. Que a veces nos cansamos, que es fastidioso, que es tedioso, que cuesta construirlo, pero esta es la revolución. Para eso vinimos aquí. No vinimos aquí para conservar los viejos esquemas del pasado. Vinimos aquí para romperlo y abrir un nuevo camino. El camino para el pueblo, el camino para los humildes, el camino para el poder popular, compatriotas. Y por eso, todo lo que haga el gobernador Ragín Silva en materia de comuna es inversión para el futuro. Todo lo que haga el señor alcalde en materia comuna
es poder para el futuro. Todo lo que legislemos en materia de darle poder al pueblo para desconcentrar el poder y darle autonomía es inversión para el futuro. Solo así podremos construir el socialismo. Con este viejo esquema y con esta vieja estructura, por más esfuerzos que hagamos, el presidente Nicolás no va a poder, porque es como una inmensa carga que no nos deja avanzar. Y Chávez nos lo dijo, y le dijo a Nicolás: te encomiendo las comunas como te encomendaría la vida. Así que ahí tenemos ese reto. Hagamos las comunas, construyamos el poder popular, compatriotas. Ese reto está por delante para los próximos años, en Boconó, en Trujillo, en Venezuela, en todos los rincones de esta hermosa patria. Y hablando de democracia, nosotros estamos ahorita en debate de ideas. Estamos en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y ese congreso tiene que ser para debatir esto. Porque si no lo debatimos allí, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a debatir bien este mandato de Chávez? ¿Dónde vamos a debatir bien si estamos cumpliendo o no con las 5 líneas estratégicas de acción política? ¿Cuándo vamos a debatir si estamos cumpliendo o no con el libro rojo del partido? Hagámoslo. Si no lo hacemos en esta oportunidad, y lo he dicho y lo digo con responsabilidad, yo estoy convencido que para garantizar la defensa del gobierno del presidente Nicolás Maduro hay que tener un partido fuerte, unido, profundamente democrático, donde se acaben las imposiciones y donde construyamos el poder de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Esa es la verdadera estructura que puede sostener una revolución. Por eso yo digo que en este Congreso del Partido vayamos duro para garantizar un partido auténticamente democrático. El partido no puede depender del gobierno, no, es una equivocación. El partido, que es la revolución, construye las líneas estratégicas, la visión de país, la visión de sociedad, y el gobierno revolucionario las ejecuta. Es así y no al revés, compatriotas. Es así y no al revés. Y por eso, mi opinión, por supuesto, es que en el partido los gobernadores y alcaldes, por supuesto, son líderes y lideresas. Tienen que estar en las direcciones, pero no tienen por qué ser el jefe del partido. No tienen por qué serlo. Pueden pertenecer, pero no serlo, porque desvirtuamos la esencia democrática y la dirección colectiva. La dirección de la revolución tiene que ser una dirección colectiva y tenemos que ser capaces de construirla. Y los cargos de elección dentro del partido tienen que ser electos por la base. No puede ser de otra manera, porque es una desviación del proyecto revolucionario. Y nuestros concejales y alcaldes, gobernadores, tienen que ser electos por la base. Vamos a acabar con las imposiciones, compatriotas. Hagámoslo desde este Congreso del Partido y contribuyamos a hacer la auténtica revolución. Que la derecha de esto que yo diga unas tonterías, no importa. No importa. No estemos nosotros trabajando para lo que diga la derecha o no. No nos interesa eso. Nos debe interesar lo que diga nuestro pueblo, lo que digan los humildes, lo que digan los que creen en la revolución, los que creemos en el legado de Chávez. Eso es lo que nos debe interesar. ¿Qué importa lo que diga la derecha? No importa lo que hagamos, ellos siempre dirán lo que se les ocurra. Y termino con esto. En honor a Boconó, a sus hombres, a sus mujeres, en honor al legado de Chávez. ¿Sabe de qué manera honramos a Boconó? ¿De qué manera honramos a Trujillo? ¿De qué manera honramos a Venezuela? ¿De qué manera honramos al legado de Chávez? Garantizando que este gobierno siga adelante.
garantizando que el presidente Nicolás Maduro entregue su bastón de mando a otro revolucionario o revolucionaria y garantizando que haya revolución. Pero hay un mal que tenemos que atacar muy fuerte. Lo dijo Nicolás el 5 de enero. La corrupción. La corrupción. La corrupción es un cáncer. Y ese cáncer se ha estado metiendo en el cuerpo político y en el cuerpo social. Hay corrupción a veces hasta en consejos comunales y en diversas instancias y en todas partes, aquí y más allá. Cobra una comisión aquí y una más allá y una más acá. No puede ser, compatriota. Si nosotros somos capaces de extirpar el cáncer de la corrupción, un día nos vamos a levantar y ese cáncer se habrá tragado el cuerpo del gobierno, el cuerpo del partido y el cuerpo de la república, compatriotas. Entonces, si nosotros decimos que defendemos el legado de Chávez, si decimos que creemos en la revolución, si decimos que queremos hacer honor a este hermoso pueblo, a este hermoso Estado, a este hermoso país, enfrentemos la corrupción. No importa dónde esté, no importa el nivel, ¿qué importa? ¿Qué importa dónde esté? Si es ministro, gobernador o alcalde, ¿qué nos interesa? Lo que nos interesa es un pueblo, no los corruptos, ni los que han tergiversado el camino de la patria y el legado de Hugo Chávez. Y por eso, compatriota, ser revolucionario es ser rebelde permanente como Fabricio. Fabricio dio la vida porque creía unas ideas. Fabricio se quitó su inmunidad parlamentaria y se fue a la montaña porque sintió en ese momento que la Constitución estaba siendo pisoteada. Ustedes, nosotros, somos herederos de ese hombre, de Fabricio. En hoy, los 452 aniversario de Boconó, hagamos honor a ese hombre, hagamos honor a esas raíces y hagamos honor a Hugo Chávez. Así que, compatriota, el mejor honor que podemos hacer en los 451 aniversario de este hermoso pueblo, lleno de sus hombres, sus mujeres, sus trabajadores, sus niños y su futuro, es garantizar que haya poder popular, es garantizar que los más humildes los logremos sacar de la miseria, es garantizar que haya inversión, es garantizar que haya producción, es garantizar que el pabellón criollo no lo comamos con carne criolla, con caraotas criollas, con arroz criollo. Esa es la verdadera y auténtica revolución. Ese es el verdadero camino, compatriota. Ese es el verdadero legado y esa es la verdadera batalla. Que es difícil, lo es. Que hay 1000 obstáculos, lo es. Que saldrán 1000 conspiraciones, lo habrá. Que hay unos cuantos malandros dentro de nuestra revolución, también lo es. Pero vamos a combatirlo. Vamos a combatirlo con ideas. Vamos a combatirlo con ejemplos. Vamos a combatirlo con el legado de Chávez. Vamos a combatirlo con el compromiso, con Fabricio, con Chávez y con Bolívar. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre. Que Dios los bendiga, compatriotas. Invito a la plenaria a hacer entrega de una placa de reconocimiento a el orador de orden después de la intervención del ciudadano alcalde.
Por favor, el presidio, colocarse en la parte posterior a lo que es el mismo para la entrega de esta placa de reconocimiento al orador de orden del día de hoy. La placa tiene escrito los política revolucionaria de nuestro país, impulsando el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, demostrando su profunda vocación por el interés colectivo de los venezolanos, digno ejemplo a seguir para promover la consolidación y desarrollo de nuestra patria, mereciendo que este ente legislativo lo distinga como orador de orden en la sesión especial conmemorativa del 451º aniversario de la ciudad de Boconó, 1563-2014, Boconó, mayo 2014. Sandra Palencia, concejala. Fernando Parra, presidente. William Valladares, vicepresidente. Maribel Díaz, concejala. Napoleón Martorelli, concejal. Pedro Villarroel, concejal. Ramón José Milla, concejal. Licenciada Nora González, secretaria. Boconó, mayo 2014. Que nos dejan ver el mundo. Los fotógrafos del señor que se agachen. A continuación, se le hace entrega de las llaves de la ciudad de Boconó. El alcalde del municipio Boconó hace entrega de estas llaves y de un pergamino al ciudadano diputado Freddy Bernal. Alcalde, agarra eso, por favor. Así, eso. Pero mire para acá, por favor. Gracias. Gracias.